Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, o al menos uno interesante, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, el resurgimiento del romance, las segundas oportunidades y por supuesto, dos nombres que nos suenan muy familiares. Hoy vamos a hablar de Hande y Kerem, y de cómo el destino, o quizás las circunstancias, parecen estar dándoles una segunda oportunidad para que su romance vuelva a florecer. Sé que este tema genera mucha expectativa y debate, y por eso me emociona tanto compartirlo con ustedes. Si son fanáticos de las historias de amor, de los giros inesperados y de las dinámicas entre celebridades que capturan nuestra atención, este vídeo es para ustedes. Antes de que nos lancemos de lleno en los detalles jugosos, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Tenemos un montón de contenido fascinante preparado, y no querrán perderse nada. Presionen ese botón de suscribirse y activen la campanita para que les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora, hablemos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para quienes nos siguen desde hace tiempo, saben que su historia de amor en la vida real, derivada de su química arrolladora en la serie Sen Kalkam, fue una de las más comentadas y queridas de los últimos años. Nos conquistaron a todos con su complicidad, sus miradas, sus gestos. Parecía que el guión de su propia vida se había escrito con la misma magia que la ficción que protagonizaban. Sus seguidores, nosotros, nos volvimos expertos en descifrar cada aparición pública, cada comentario, cada me gusta en redes sociales. La pareja se convirtió en un referente de amor moderno, de conexión genuina y para muchos en un sueño hecho realidad. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo y en la vida misma, las cosas no siempre siguen un curso lineal. Tras un periodo de relación intensa y muy mediática, llegó la noticia de su separación. Fue un golpe para muchos de sus fans, que se habían encariñado tanto con ellos como pareja. Se especuló mucho sobre las razones, se analizaron cada uno de sus movimientos posteriores, y la esperanza de una reconciliación se convirtió en un deseo latente entre la comunidad de seguidores. Y es precisamente aquí donde entra el fascinante concepto de segunda oportunidad. Parece que el universo, o quizás un guionista astuto, ha decidido darle un giro a esta historia. En los últimos tiempos hemos sido testigos de una serie de señales, de coincidencias, de acercamientos que han reavivado la chispa de la especulación y, para muchos, de la esperanza. Empecemos por los rumores, que siempre son el punto de partida, ¿verdad? Se habla de encuentros, de conversaciones, de una reconexión que va más allá de la amistad. ¿Son solo especulaciones de la prensa sensacionalista, o hay algo más profundo en juego? Si nos ponemos a analizar las pistas, encontramos varias que son difíciles de ignorar. Por un lado, la forma en que ambos han hablado el uno del otro en entrevistas recientes ha sido notablemente respetuosa y, en ocasiones, con un tinte de nostalgia positiva. No se descartan mutuamente, sino que, al contrario, suelen referirse a su tiempo juntos con cariño y aprecio, reconociendo la importancia que tuvieron en sus vidas. Esto, amigos míos, es un terreno fértil para el renacimiento. Luego están las redes sociales. Las redes sociales. El campo de batalla y de celebración de todas las noticias del corazón de nuestros famosos. Hemos notado una curiosa tendencia, likes mutuos en publicaciones significativas, comentarios sutiles pero con doble lectura, y apariciones en los mismos eventos o ciudades, aunque sea de forma aparentemente casual. ¿Casualidad? Tal vez. ¿Sincronicidad? Posiblemente. ¿Un guiño cómplice para sus fans? Definitivamente algo de eso hay. Es como si estuvieran enviando mensajes cifrados a través de sus perfiles digitales, y nosotros, los detectives del amor, estamos aquí para descifrarlos. Además de las señales digitales, también hemos visto a Hande y Kerem coincidiendo en eventos, aunque no siempre juntos oficialmente. La forma en que se miran, la cercanía que mantienen cuando coinciden, la manera en que responden a las preguntas de los periodistas sobre su relación, todo apunta a que hay un respeto mutuo y, quizás, una comodidad que solo el tiempo y las experiencias compartidas pueden forjar. Es como si hubieran tomado caminos separados, aprendido de sus experiencias individuales, y ahora, con una madurez diferente, estuvieran redescubriéndose. Y no olvidemos la influencia de sus proyectos profesionales. A menudo las nuevas oportunidades laborales, las colaboraciones o incluso los proyectos que emprenden por separado, pueden ser catalizadores para reflexiones personales.
Si ambos están en un momento de sus carreras en el que se sienten realizados y seguros, es más probable que estén abiertos a revisitar capítulos pasados de sus vidas. Podría ser que sus caminos profesionales, que se entrelazaron tan fuertemente en Senkalkapm, estén comenzando a conspirar para unirlos de nuevo en la esfera personal. La narrativa de una segunda oportunidad es poderosa precisamente porque apela a nuestra propia experiencia humana. Todos hemos tenido momentos en los que hemos deseado poder volver atrás, corregir un error, o simplemente dar otra oportunidad a algo que valoramos. En el caso de Hande y Kerem, su historia ya resonó profundamente con nosotros. Si realmente están considerando esta segunda oportunidad, no solo sería un evento emocionante para ellos, sino que también nos inspiraría a muchos a creer en la posibilidad de segundas oportunidades en nuestras propias vidas. El público, nosotros sus fans, hemos sido testigos y, en cierta medida, parte de su historia. Hemos celebrado sus éxitos juntos, hemos lamentado sus separaciones, y ahora, con esta ola de rumores y señales, hemos vuelto a sentir esa chispa de esperanza. Es como si estuviéramos viendo el guión de una película romántica desarrollarse en tiempo real, y la trama de Segunda Oportunidad es, sin duda, una de las más emocionantes. ¿Qué es lo que hace que esta posible reconciliación sea tan intrigante? Creo que es una combinación de varios factores. Primero, la química innegable que tienen juntos. Cuando una pareja comparte esa conexión tan especial en pantalla, es natural que el público espere que esa magia se traslade a la vida real. Segundo, la juventud y el éxito que ambos han alcanzado. Son dos personas vibrantes, talentosas y con un futuro prometedor. Verlos juntos como equipo, como pareja, es algo que muchos encuentran inspirador y deseable. Y tercero, la idea de que el amor puede superar obstáculos. Si han pasado por una separación, y ahora están considerando darse una nueva oportunidad, eso sugiere una fortaleza en sus sentimientos, una voluntad de luchar por lo que tienen o tuvieron. Analicemos un poco más a fondo las posibles motivaciones detrás de una reconciliación. Podría ser simplemente que el tiempo haya sanado las heridas, que las diferencias que los separaron se hayan vuelto menos importantes a la luz de lo que se perdieron mutuamente. O tal vez el éxito individual los ha hecho más conscientes de lo valioso que era el apoyo y la compañía del otro. En el ajetreado mundo del espectáculo, tener a alguien que te entienda, que comparta tus experiencias y que te brinde un refugio emocional, es un tesoro invaluable. También debemos considerar la presión de los medios y de los fans. Si bien puede ser agotador, también puede ser un factor que influya. La constante atención sobre ellos, el deseo de los fans de verlos juntos, podría, en algunos casos, crear un ambiente donde se sientan más conectados a la idea de una relación. Sin embargo, es importante recordar que la decisión final debe ser siempre suya, basada en sus sentimientos genuinos y no en las expectativas externas. Pensando en el futuro, si Hande y Kerem deciden retomar su relación, ¿cómo creen que sería? ¿Habrán aprendido de sus experiencias pasadas? ¿Será una relación más madura, más sólida, construida sobre bases más fuertes? Personalmente creo que si toman este camino, sería con una mayor comprensión mutua y un aprecio renovado por lo que tienen. La distancia a veces nos ayuda a ver las cosas con más claridad, a valorar lo que dimos por sentado. Y hablando de segunda oportunidades, ¿qué les parece a ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem están en camino a una reconciliación? ¿Qué señales han notado ustedes que les hacen pensar eso? Me encantaría leer sus teorías y sus opiniones en la sección de comentarios. Son ustedes, nuestra comunidad, quienes hacen que este canal cobre vida, y sus aportaciones son siempre muy valiosas. La posibilidad de que Hande y Kerem nos den una segunda oportunidad para ver su romance resurgir es, sin duda, uno de los temas más comentados y esperados por los fans. Hemos desglosado las señales, las especulaciones y la narrativa poderosa que envuelve esta idea. Desde los likes estratégicos en redes sociales hasta las coincidencias sutiles en eventos, cada detalle alimenta la esperanza de un reencuentro. La química que los catapultó a la fama en Senkalkapm sigue latente y la madurez que ambos han adquirido en sus caminos individuales podría ser el cimiento perfecto para una relación renovada. Llegamos al final de este apasionante análisis, y espero de corazón que hayan disfrutado sumergiéndose conmigo en el fascinante mundo de las segundas oportunidades y los romances que nos cautivan. Hemos revisado las señales, las especulaciones y las esperanzas que rodean a Hande y Kerem, y la idea de que su romance podría resurgir. Es un recordatorio de que a veces,
los finales no son definitivos, y que el amor puede encontrar un camino de regreso. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso para mí, y me alegra enormemente poder compartir estas pasiones con ustedes. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Ande y Kerem están a punto de darnos esa tan esperada segunda oportunidad en el amor? ¿Qué señales han captado ustedes que no hayamos mencionado? Por favor, déjenme sus pensamientos, sus teorías y sus deseos en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer cada uno de sus mensajes y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, si les hizo pensar, soñar o simplemente les dio un buen rato, les pido un gran favor, dejen un me gusta. Un pequeño gesto que me ayuda enormemente a saber que les gusta lo que hacemos. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que también sea fan de Ande y Kerem, o que simplemente disfrute de una buena historia de amor con un toque de misterio. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse nuestros próximos vídeos y sean parte de esta increíble aventura de contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.